Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Y por ellos se encuentren el don de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la certeza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias. Amén. Bendecir, oh Señor, la mía también.
Bueno, pues muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos ven pues desde allá, desde Miami, desde California, bueno, en todo el mundo. Pero yo les pido a las personas que vayan haciéndonos saber ahí en los comentarios, compartiendo pues el video, invitando a más personas y saludarlos desde aquí, pues les damos ese cordial saludo. También aquí en Guadalajara, pues saludamos a todas las personas que nos sigan desde aquí. Y quiero pues en este día también mandarle saludo a Karina Pulido, María Elena Acosta, que nos siguieron por la semana pasada, de una forma especial pues a la familia Barrios Morales, que el pasado 29 de abril, es decir, ayer, cumplían 15 años de matrimonio. Y sin duda, pues lo recomendamos en misa, pidiéndoles que los bendiga a ellos, a su familia, y ellos les mandamos saludos. Espero que nos sigan sintonizando el día de hoy. Y de forma especial a Sor Inés Espinosa, que lleva a cabo este proyecto de poder llegar a más gente, para poder cumplir la misión de Dios de evangelizar, ayudando a los migrantes y pues llevar este proyecto. Pues le encomendamos para que el Espíritu Santo la siga fortaleciendo, iluminando a ella, a todo el equipo técnico. También pues quiero saludar el matrimonio que viene de la parroquia de San Francisco de Asís, Las Pintas, Delegación del Santo, Pintitas, pues Elisa y Jorge, los saludamos hoy con este gusto de tenerlos otra vez con nosotros y que nos acompañen con su testimonio y con su oración y su canto. Ya los han escuchado y los estarán escuchando, como decía San Jerónimo, el que canta ora dos veces. Y precisamente queremos que este programa pues nos sirva para esto, para acercarnos, descubrir el plan de Dios en nuestro matrimonio y la familia, pero también unidos y fortalecidos por la oración. Por eso pues les agradezco su presencia. Pues es aquí en una delegación del Salto, Las Pintitas. Es que aquí en esas delegaciones están las pintitas y bueno, y las juntas, las liebres y nombres así que son típicos pues de acá. Pues estamos llenos de alegría por su presencia y también los que nos ven desde allá. Así que espero que nos vayan poniendo sus comentarios. También en los comentarios que nos pongan, pues yo sin duda en la semana estaré ofreciéndolos pues en misa, para que también Dios vaya ayudando a todas las familias, a todos los matrimonios. Sin duda, siempre la intención a este canal, Casa del Caminante, para que se cumpla esta misión. Pues bueno, hoy en este tiempo que estamos viviendo histórico, estamos a mitad de la pandemia. Ya algunos dicen, vemos el final a lo mejor de la pandemia, quizás julio, por ahí, bueno, estamos en esa situación. Y hoy en medio de la pandemia, donde todavía estamos en pandemia, pero quizás ya veamos el final con la gracia de Dios. El Papa Francisco ha inaugurado una vigilia de oración para pedirle a Dios el fin de la pandemia, que ya se termine esta pandemia. Pero hoy quiero tema precisamente que va relacionado a esto. La pandemia ha marcado la historia de nosotros a la normalidad. Y por eso el tema de hoy quiero tratar sobre el COVID, para que la familia encuentre el sentido de su vida, la presencia de Dios. Porque bien sabemos que la confinación pues hizo que se unieran las familias en lo externo. Tenían que estar encerradas en una sola domicilio. Se unieron externamente, físicamente,
Pero el problema es que luego eso provocó desuniones desde el corazón, desde adentro, conflictos, problemas, en gran parte, no sé, allá en Miami, en California, en Estados Unidos, cómo hayan vivido la pandemia. Acá, en Guadalajara, pues fue algo, difícil por la situación incluso económica, sanitaria, pues ha sido algo difícil, pero no imposible. Y yo incluso a los matrimonios, pues yo les decía, aprovechen este momento, porque van a poder estar juntos las 24 horas, toda la familia. ¿Cuándo se pudo haber estado juntos? Pero a veces me decían los matrimonios que si los estaba diciendo de forma sarcástica, porque a veces la esposa ya no hallaba la hora para que el esposo se saliera a trabajar, o también los hijos que ya se vayan a la escuela porque no los aguantamos. Bueno, algunas familias, no creo que sean todas, a lo mejor algunas familias, pues sí vivieron con alegría, aprovecharon este acontecimiento, pero otras a lo mejor hubo dificultad, hubo problemas, sufrieron. Y no digamos las familias que pues fueron afectadas por esta enfermedad y perdieron pues algún ser querido. Sin duda esto va a marcar nuestra vida, esto va a marcar nuestro sentido de la vida, y como familia pues tenemos que ver cómo vamos a responder a eso. Y Dios responde todas nuestras ansias, todas nuestras preguntas, todo lo que nosotros esperamos. En Dios tenemos respuesta, tenemos ayuda. Y es necesario porque también el haber cerrado los hogares que no se podían ir, hubo un problema también cuando se cerraron las iglesias. Y al estar cerradas las iglesias, pues uno pensaba que cuando se abriera ya no íbamos a poder con el cúmulo de gentes. Uno pensó, en cuanto se abren las iglesias, no vamos a saber controlar tanta gente. Era pues a lo mejor algún pensamiento, un deseo, donde quizás se vio realizado y reflejado es cuando ya iban a abrir los casinos. Mucha gente decía, gracias a Dios que ya van a abrir los casinos. Ya necesitaba ir a los casinos para distraernos, para poder estar en paz. Y uno a veces puede ver en los casinos, no sé, en Miami, abarrotados de gente, los estacionamientos, todo, y las iglesias, el Santísimo, a veces solo. ¿Y quién es el que da el verdadero sentido para la existencia? Dios. Y eso es lo que quiero precisamente tratar, centrarnos ante esta situación grave. Debemos de ver cómo vamos a responder, pero desde Dios, que no nos alejemos de Dios, sino que al contrario, esta experiencia histórica haga que nosotros tengamos un nuevo sentido desde Dios. Si mi corazón estaba frío, si mi fe estaba fría, ahora, después de la pandemia, está más ardiente, más pegada al Señor. Si yo tenía una vida pues normal, de piedad, ahora va a ser más, porque Dios nos invita a dar ese sentido. Nos ha tocado el dolor, y ese dolor es para cambiar, para transformarnos, para hacernos mejores. Dios nos da siempre una oportunidad de cambiar. No podemos ser siempre los mismos. La experiencia de la vida nos va ayudando a ir creciendo, a ir desarrollándonos, a ser mejores. Y por eso quiero tratar este tema el día de hoy, para que nosotros encontremos ese sentido de la vida desde Dios, porque las demás ideologías, los demás pensamientos, las demás respuestas, incluso hasta filosóficas, a veces se quedan cortas y no dan el sentido verdadero de la vida, de que el hombre se sienta con esa plenitud. Y a veces hay personas que sienten vacío, sienten tristeza, porque siguen caminos erróneos. Hoy incluso la lectura del día, el Evangelio, fijándome en el último versículo del Evangelio que escuchamos,
Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor es la vida, Él es la verdad, el único camino. Por eso es la propuesta cristiana. Ante la pandemia, ¿cómo vamos a responder después? Estamos a punto de salir. ¿Cómo vamos a salir? Y eso es la propuesta que quiero hacerle, pero desde Dios. Él es nuestra respuesta. Pero antes de iniciarlo, lo quiero hacer, pues como siempre, encomendándonos a Dios. Dios es el que nos da todo, encomendar a las familias y con esta oración a todas las familias del mundo entero, en especial las que no se escuchan, y que nos vayan diciendo de dónde para uno ponerles en oración a los lugares, a las familias que nos vayan sintonizando. Puede ser pues una oración del Papa Francisco, dedicada pues a la Sagrada Familia, en el contexto del documento de Amor y Leticia, que pues lo vayamos pues también, pues bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que haya sido herido o escandalizado, sea pronto curado o consolado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia de todos, del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoger nuestras súplicas. Amén. Y en este ambiente de oración, esta riqueza que tenemos, que nos acompaña, Elisa y Jorge, pues que nos adentren en la oración, en la alabanza al Señor, elevando nuestro canto al Señor, pidiendo bendiciones a nuestras familias. Pues alabemos al Señor con nuestro canto. Tu presencia está aquí, y hasta te puedo sentir. Junto a aguas de reposo tú me harás descansar, oh mi Dios. Tu presencia está aquí, y hasta te puedo sentir. Hoy yo me levantaré, caminaré a tus pies, oh mi Dios. Sopla tu fuego, sopla de nuevo, sana heridas, levanta enfermos con tu poder. Sopla tu fuego, sopla de nuevo, ven a mi vida, hazla de nuevo con tu poder.
presencia está aquí, que hasta te puedo sentir. Junto a aguas de reposo tú me harás descansar, oh mi Dios. Tu presencia está aquí, que esta te puedo sentir. Hoy yo me levantaré, caminaré a tus pies, oh mi Dios. Sopla tu fuego, sopla de nuevo, ven a mi vida, hazla de nuevo con tu poder. Sopla tu fuego, sopla de nuevo, sana heridas, levanta enfermos con tu poder. Tu presencia está aquí, que hasta te puedo sentir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le agradecemos a Jorge, a Elisa, el poder llevarnos a este encuentro con el Señor, porque ese es el objetivo. Sentir la presencia de Dios en medio de esta pandemia, que Él nos dé el sentido. Las familias que descubran en la pandemia la presencia de Dios y el sentido de su vida, que en lugar de que pierdan la fe, encuentren una vida nueva, una vida diferente, una vida grande. Y bueno, para eso quiero citar al padre David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Él, pues, estamos en tiempos de virtualidad, así como ustedes, pues, en todas partes del mundo, mediante estos medios tecnológicos virtuales. El padre David Fernández con los ejercicios de San Ignacio, poder nosotros ver qué estamos haciendo de nuestra vida, hacia dónde vamos y poder proyectarnos mejor. De tal manera que, bueno, lo voy a parafrasear, lo voy a citar al padre David Fernández, sacerdote jesuita, para que nosotros podamos encontrarnos con el Señor con este auxilio. Hoy que estamos viviendo la pandemia, se ve como una oportunidad para que las personas, las instituciones, las familias se pregunten por el sentido de su vida, que no solamente lo veamos como algo negativo, como algo que nos vino a arruinar nuestra existencia. Es una oportunidad. Entonces, desde ahí es la primera actitud que debemos de tener, verlo como oportunidad, porque la enfermedad hace que se descubra lo que vamos a vivir más adelante, hace ver cuáles son las prioridades en este momento, pero a esta situación debemos de verlo con el sentido positivo, propositivo, con la esperanza cristiana. No hay que pensar ni ver la realidad desde la angustia o desde el miedo, porque si ya desde ahí la estamos viendo la realidad, entonces sabemos hacia dónde nos vamos a proyectar
hay que verla desde el modo y desde los ojos de Jesús. Es decir, viendo desde abajo, desde dentro, amando al mundo, amando a los hermanos y sobre todo, como vemos desde los ojos de Jesús, amando a los vulnerables, a los pobres y abiertos para movernos, para actuar, para comprometernos. Jesús fue revolucionario y entonces quiere que el reino de Dios se viva aquí y ahora. Y la iglesia, todos nosotros, somos los continuadores de la misión de Cristo, hacer presente el reino de Dios en medio de nuestras vidas. Ahora que estamos viviendo esta enfermedad del COVID-19, los seres humanos están más inseguros y es cuando más debemos acercarnos a Dios, no alejarnos. Dios es seguridad, Dios es estabilidad y ante los momentos difíciles debemos acercarnos a Dios. Y así lo decía ya el padre Pedro Arrupe, que sepamos que él fue general de los jesuitas del año 65 a 1983 y que tiene muy buenos libros, pues el padre Pedro Arrupe. Ahora pues él nos decía que bueno, hay que encontrarnos porque en los momentos de mayor dificultad es donde estoy más cerca de Dios. Hoy que tenemos esa dificultad, Dios se acerca a su pueblo, Dios nos mira y eso tenemos que tener esa convicción. Por eso tenemos que ir adentrándonos. ¿Cómo vamos a vivir esta pandemia? ¿Cuál es el sentido? Pues desde la presencia de Dios, desde la ayuda de Dios. También las personas se descubran en las necesidades del contacto humano, que nos hagamos más solidarios, que respondamos a esta pandemia comprometiéndonos y compartiendo lo que somos y lo que tenemos. Respondamos viviendo entonces en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial en el reino de Dios? El amor, la caridad, la solidaridad, la satisfacción, necesidades básicas de los demás para todos y todas, hacernos sensibles para poder extender lo que tengamos desde nuestra pobreza, poder ayudar a los demás. Todas estas cosas ya las había descubierto San Ignacio de Loyola, que pues fue el fundador de la Compañía de Jesús, y precisamente él, cuando diseñó los ejercicios, sabiendo que él pasó un proceso de conversión, cuando una bala de cañón le destroza la pierna, pues él se ve impedido y se ve confinado con su hermana, es para que se recuperara. Y al estar confinado, así igual nosotros 1 año, 2 años confinados, así estuvo San Ignacio de Loyola. Y en la casa de su hermana solamente había 2 libros, la Santa Biblia y libros de vida de santos. A él en lo personal le gustaban las lecturas de la caballería, pues era soldado, pues era lo que le entretenía, pero con su hermana no había más que eso. Entonces él empezó a leer la palabra de Dios, leer la vida de los santos. Una vez que él termina su recuperación y termina la lectura de los libros de los santos, él saca una conclusión. Si ellos pudieron convertirse, pudieron ser santos, y a veces peores que yo, bueno, así dijo, si ellos pudieron ser santos, ¿por qué yo no? Después del confinamiento de su enfermedad, él toma la fuerza, toma la decisión para salir del castillo de su hermana y transformar el mundo, transformándose, cambiando de vida. Así estamos en esa confinación. Tenemos que descubrir ese plan de Dios. Pero aquí también adelanto algo. San Ignacio pudo darse cuenta porque se nutrió de la palabra de Dios y del testimonio de la vida de los santos.
Si nosotros en esta pandemia, ¿de qué nos hemos nutrido? O estando confinados, nos vaciamos más por estar viendo frivolidades, cosas superfluas, materialistas, negativas. Pues ¿hacia dónde vamos? Por eso hoy yo los invito a que nos nutramos de Dios. Aunque no se pudiera ir a la iglesia, pues estar en la casa, en oración. Gracias a Dios, ya en varias partes del mundo, pues ya se puede asistir a las iglesias, pues se puede ir a misa, pues salir para nutrirse de Dios y poder cambiar. Una vez que se termine la pandemia, poder decir como San Ignacio, voy a ser diferente, voy a cambiar mi vida. Bueno, antes de tomar un poco de los ejercicios para invitarlos a que vayan pensando que cambiemos nuestra vida, pues queremos irnos adentrando y le pediría a Jorge y Elisa, pues que también nos vuelvan a, con su canto, abrir nuestro corazón, disponer nuestra mente, disponer nuestros corazones para que descubramos la presencia de Dios en medio de esta pandemia. Pues vamos escuchando este canto para disponernos. Cuando a tu vida no le encuentres más sentido, cuando a tu alrededor no encuentres a un amigo, búscame, búscame, búscame. Cuando te cueste subir a la montaña, cuando te cueste renunciar a lo que daña, cuando todo sea tristeza y no puedas sonreír, búscame, búscame. Yo soy aquel que quiere sanar tus heridas, aquel que tu refugio quiere ser, y quiere ser tu amigo fiel, y quiere ser fuerza en tu ser. Búscame, búscame. Yo soy aquel que quiere sanar tus heridas. ¿Quién te puede ayudar a perdonar? Yo soy la paz y la esperanza, soy el amor y la confianza. Búscame, búscame. Búscame en las cosas pequeñas y sencillas, en todo aquello que el dinero no pueda comprar. Sabes, yo he pagado el precio por tu felicidad, y si el mundo te ha fallado, si tu ser ha lastimado, recuerda que yo nunca te voy a fallar. Yo soy aquel que quiere enjugar tu llanto, aquel que tu refugio quiere ser, y quiere ser tu amigo fiel, y quiere ser fuerza en tu ser. Búscame, búscame. Estoy en la flor, en los ríos, en el sol, y estoy tocando a tu corazón. Si me abres entraré y tu vida cambiaré, porque yo soy Jesucristo.
Estoy en la flor de los ríos estoy tocando a tu corazón. Si me abres entraré y tu vida cambiaré, porque yo soy Jesucristo. Agradezco a Jorge y a Elisa. Precisamente hay que buscar a Jesucristo en medio de esta pandemia. Y Él es el que va a responder a nuestra vida, a este dolor, nos va a hacer que crezcamos, que seamos mejores personas. Bueno, hablando de los ejercicios de San Ignacio, que bueno, fue la primera semana, no voy a abarcar todo porque el tiempo se me va rápido, pero sí que nosotros vayamos descubriendo cómo los ejercicios cambiaron a las personas para que ahora, en esta pandemia forzada que hemos estado confinados, nos cambie y que salgamos mejor de lo que entramos a la pandemia. Todavía nos quedan unos meses, por eso quiero tocar estos temas, para que podamos nosotros en ese tiempo ir adentrándonos y cuando se dé el aviso que se quita la pandemia, salgamos para transformar el mundo, para hacer que el reino de Dios se viva. Y bueno, sobre los ejercicios espirituales que San Ignacio de Loyola definió como todo modo de examinar la conciencia. Los ejercicios es para examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Entonces, todas esas acciones, potencias del alma, capacidades intelectuales, espirituales, es para buscar la voluntad de Dios, es adecuarnos a la voluntad de Dios, es preguntarle a Dios, ¿cómo ves mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Preguntarle a Dios, ¿cómo ves a las familias? A mi familia. ¿Qué quieres que hagamos con nuestras familias? Es preguntar ahorita en este momento de pandemia para poder descubrir esa voluntad de Dios. El padre Fernández Dávalos pues nos decía que en la creación de los ejercicios lo hizo en una cueva en Manresa, que era en Barcelona, España, y donde pasa un río, donde Ignacio descubrió que dentro de él le hablaba Dios, y que era un espíritu que lo impulsaba para salir de sí mismo, salir hacia la generosidad, hacia la empatía, hacia la solidaridad. A eso lo invitaba. También nosotros cuando salgamos y se termine la pandemia, podamos salir así y entonces salir hacia la generosidad, hacia la empatía con el mundo que nos rodea y la solidaridad. Y esta fuerza, esta voz que salía del interior de Ignacio, él le llamó el buen espíritu. Tenemos que entonces escuchar y tener ese contacto con el buen espíritu. Vayamos pues adentrándonos. Ignacio descubrió que también hay un mal espíritu, que son las contradicciones que hay dentro de las personas. Veces, ¿qué es lo que pasa en la familia? O sea, ¿qué es lo que pasa en el hogar? Pues solamente se habla del mal espíritu, que es veces lo que reina, o sea, el mal espíritu. Y entonces debemos nosotros de pensar qué nos está guiando, el buen espíritu o el mal espíritu. Y las dificultades que ha habido en las familias, pues han sido guiadas por ese mal espíritu. Pero no tiene que definir nuestra historia, no tiene que definir nuestras familias, darnos cuenta para poder decirle al mal espíritu que se aleje y hacerle al buen espíritu. San Pablo lo expresaba diciendo, es que hago el mal que no quiero
y no hago todo el bien que sí quiero. Esa es la contradicción que vivimos todos los días. Queremos hacer el bien, pero no podemos, y más bien hacemos el mal que no queremos hacer. Igualmente San Ignacio lo descubrió, y que él tenía una vocación y que estaba llamado a hacer algo. Entonces simpatizó lo que ocurría entre la mente y el interior, y eso es lo que hoy se conoce ejercicios espirituales, que estos ejercicios que él puso son actitudes, procedimientos, métodos para adquirir un fruto. Ordenarlo, y nomás estoy poniendo una comparación porque estamos confinados. Bueno, ha bajado un poco la restricción, pero siguen estas restricciones, y entonces es necesario que nosotros, en medio del sufrimiento y del dolor, descubramos el plan de Dios, y que sepamos que en cada persona hay estos dos espíritus, el buen espíritu y el mal espíritu, para que nosotros queramos transformar nuestra familia y poder aprovechar y salir con este gozo, con esta alegría. En el interior de cada persona, independientemente de que confiese a Dios como su Señor o no, está presente el buen espíritu, porque Dios, al crearnos, nos dice San Agustín, Dios nos creó por gracia, y todos somos fruto de la creación de Dios. De tal forma que Dios, en nuestra conciencia, nos dice lo que es el bien y lo que es el mal. Así que si seamos cristianos o no seamos cristianos, hay que escuchar ese buen espíritu, la voz de la conciencia. Y entonces nosotros podemos buscar siempre el bienestar, la solidaridad y la justicia. Y ahí, cuando vivimos en eso, nos sentimos felices. Y ahí nos damos cuenta, somos guiados por el buen espíritu. Claro, nosotros que confiamos en Dios y que tenemos esa fe, es más fácil, porque también San Agustín, cuando nos habla de la gracia, nos dice que es la ayuda, el auxilio para hacer más fácil el bien que ya teníamos. De tal forma que estando con Dios es más fácil, porque Él nos da la fuerza, Él nos guía, Él incluso nos levanta. Sin duda, los ejercicios se tienen que practicar tanto nuestras capacidades mentales y nuestra voluntad, para que se conformen a la voluntad de Dios. Exige entonces una fuerza, una decisión, una determinación personal, querer descubrir la voluntad de Dios para seguirla, y entonces alejarme del error, de la maldad, del mal espíritu. Pero bueno, veamos, hoy que estamos en el COVID-19, en esta pandemia, permite tomar conciencia de que el mundo hay mal, porque a veces podemos decir, Dios nos castigó con la pandemia, y sería preguntarnos, ¿y será un castigo o cuál es el origen? Y en la primera semana de San Ignacio, por eso quise parafrasearlo, de los ejercicios de San Ignacio, la primera semana habla precisamente de esto, que la persona tome conciencia del pecado, de la maldad, primero que hay en sí mismo, que hay en el mundo, en la historia, y es algo que nos trasciende, de tal forma que si nosotros vemos el pecado, la maldad, el desorden, pues se tiene que meditar sobre ese desorden mundial, pero también el desorden personal. Esto nosotros lo explicamos con el pecado original. Ahí entró el sufrimiento y la muerte.
Recordemos que el pecado original, la caída, pues está en el libro del Génesis. Y allí nos relata cómo Adán y Eva cayeron presa del demonio y pecaron. Y allí perdieron pues la gracia originaria, tuvieron miedo, empezó el miedo porque se sentían desnudos, se escondieron de Dios y gracias al pecado original entró la muerte. Entonces ya podemos ver desde el Génesis que para Dios no estaba en su plan, en su proyecto, la muerte. La muerte entró porque el hombre usó mal su libertad y escogió ser feliz al margen de Dios. Esta es la mentira del pecado original. Pero bueno, vayamos viendo qué es el pecado original, citando al Catecismo de la Iglesia Católica en su síntesis. Digo, aquí en el Catecismo, para que nos veamos. ¿Qué nos dice? ¿Fue el hombre la primera criatura que pecó? Pues no, fueron las criaturas angélicas. Y por eso el demonio pues es el que tienta a Adán. ¿En qué consistió el pecado del primer hombre? El pecado del primer hombre consistió en el abuso de su libertad, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Alcanzar su fin. ¿Cuál es el fin del hombre? Pues la felicidad, la plenitud, la alegría. ¿Y dónde está ese fin? Con Dios. Pero el pecado original, el pecado dice, yo puedo alcanzar mi propio fin al margen de Dios. Ahí está el origen del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del primer pecado? Adán perdió la santidad originaria y la justicia originaria. Las había recibido no solamente para él, sino para todos los seres humanos. ¿Tuvo el pecado de Adán consecuencias a los descendientes? Sí, el primer pecado que tuvo consecuencias a los descendientes de Adán y Eva, y ellos lo transmitieron a su descendencia, a la naturaleza humana herida por el primer pecado. Privada, por tanto, de santidad y justicia original, esto es lo que se llama el pecado original. ¿Qué efectos trae el pecado original? El pecado original trajo consigo estas consecuencias. La naturaleza humana quedó debilitada, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Eso se llama concupiscencia. Entonces podemos ver, bueno, aquí quise citar un poco la síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, para que tengamos claro qué es el pecado, de tal manera que podemos ver, y este sufrimiento, ¿sería fruto de Dios mandado a la tierra o fruto del pecado? Y eso debemos de reflexionar. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde surgió? ¿Viene de Dios, de la naturaleza o del pecado? Y nos dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. De tal forma que aquí podemos ver que Dios no nos mandó la muerte, Dios nos manda la vida. Y si nosotros queremos salir victoriosos de esta pandemia, hay que buscar la gracia de Dios, la santidad en Dios, la vida diferente. Por eso en la familia, aprovechar, si esta primera semana se medita de la maldad, del pecado, tanto en el mundo, en la persona, ahora esta pandemia es una meditación de esa muerte, de ese dolor, de esa angustia, frutos del pecado, consecuencias del pecado, de tal manera que las familias tienen que repensar, darse cuenta de lo que el pecado propio puede causar a los demás, a uno mismo, y entonces valorar para que tomemos las decisiones necesarias. Por eso se tienen que asimilar actitudes, valores
ideales para que nuestro modo de vida cambie. La primera semana entonces es tomar conciencia y poder servir esta pandemia para tomar conciencia. Tomar conciencia de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de cómo hemos tratado a la naturaleza. Porque sin duda en los primeros días del confinamiento se decía que se están recuperando los mares, se están limpiando los mares, se veía como el hombre una plaga. Hay que recordar que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y que este año, en el mes de mayo, se cierra el año de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común. No somos dueños. Y el Papa nos recuerda que tenemos que administrar todos los recursos naturales, porque Dios nos va a tomar conciencia y no son míos, son prestados para el bien y desarrollo de toda la humanidad. Ya nos damos cuenta que lo que pasa en una parte del mundo le afecta a la otra parte del mundo, de tal forma que entonces debemos de cuidarnos, cuidar los recursos naturales propios. Cada nación, cada persona tiene entonces que participar en su sociedad para tomar conciencia. El mundo no es nuestro, ha sido dado por Dios para que lo administremos, lo cuidemos, lo hagamos progresar y desarrollar. No abusar, porque no es mío ningún recurso. Si quiero que haya una cultura de la vida que cambie esta muerte, pues entonces tengo que tomar conciencia en este año de la pandemia del mal en el mundo y de que el modelo de desarrollo en los últimos años ha causado un desequilibrio en la creación y entre los seres humanos. También la encíclica última del Papa Fratelli Tutti nos invita a eso, a ayudarnos como hermanos, cuidar entre los seres humanos para que no aumente la desigualdad, la injusticia, porque en la Fratelli Tutti así nos dice, a veces se ve al hombre como una cosa y no escatima de abusar del hombre hasta matarlo. Por eso es el momento que tomemos conciencia. Cuánta violencia en el mundo, cuánta maldad en el mundo. No solo la pandemia ha traído muerte, y es causa del pecado. De tal forma que el primer ofendido es Dios en su plan. Dios no quiere ver sufrir a la familia. Dios no quiere ver sufrir a las personas. Dios les da fuerza, Dios les da vida. Y esas personas en nuestra fe cristiana están con Dios. Han sido liberadas del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte, del dolor, y están con Dios. En la casa de mi Padre, hoy también el Evangelio pues nos habla si creen en Dios, crean también en mí, no pierdan la paz. Por eso las familias no deben de perder la paz. En Cristo está nuestra paz. Por eso tomemos conciencia. Yo este programa pues quiero invitarlos a eso, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Todavía no se acaba la pandemia. Una vez que llegue a su fin, salgamos transformados, renovados, con otra mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad? Con el buen espíritu, la voluntad de Dios. No ideologías pseudocientíficas que a veces no nos llevan al desarrollo ni al bienestar, con la palabra de Dios, que Él es la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso aprovechemos. Hay también la humanidad pues ha avanzado en los desequilibrios naturales, entonces nos situamos que en el mismo virus del COVID-19 pues ha traído como consecuencia de toda esa maldad que hemos llevado, que hemos vivido. Entonces también nosotros podemos darnos cuenta de cambiar, de llevar nuestra vida de una manera diferente.
podemos invertir nuestra vida y decir, yo voy a poner de mi parte con esa empatía, con esa ayuda al prójimo y poder transformar. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Empezando por la familia. Que en cada hogar, cada miembro, vivan los valores de la justicia, de la verdad, de la honestidad, de la caridad, de la tolerancia, del bien al prójimo, un amor de benevolencia en la familia. Y si cada familia lo logra, entonces sí puede haber un cambio de familia en familia. Si el COVID-19 ha afectado las células interiores del cuerpo humano y desarrolla esa enfermedad, trayendo consecuencias trágicas y dolorosas, ahora viendo desde el tejido social de la familia, que cada familia sea inundada, no por un virus, sino por el buen espíritu, que transforme, que cambie la célula, que quite las cosas malas de cada familia, y luego una familia restaurada vaya y contagie a otra familia, y quite la maldad y transformemos la sociedad. Es decir, hagamos lo inverso de lo que está haciendo esta pandemia. Quisiera pues hablarles más, el tema sigue, pero el tiempo nos come. Ya se va a acabar el programa, tenemos 2 minutos para pues ir terminando. Pues yo los invito a que sigan dejando sus comentarios, sus intenciones, y yo con gusto pues los pondré en misa. Que nos digan de dónde nos sintonizan para poder también saludarlos hasta allá e ir pidiendo por sus estados. Seguimos en oración por Miami, que Dios haga ahí su obra, la nueva evangelización con estos medios tecnológicos, a Casa María del Caminante, Sor Inés, su congregación, que sea fortalecida, bendecida por Dios, tanto en California, Guadalajara, Jalisco, México. Que Dios vaya bendiciendo a cada familia para que seamos esa buena célula que transforma la sociedad y salgamos con fuerza, con vigor, después de esta pandemia, a transformar el mundo para que se viva y exista el reino de Dios entre nosotros. Pues bueno, vamos terminando con una oración. Como quiero pues que este programa siempre ayude de una manera real a las personas. ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues descubriendo el plan de Dios en la familia, cumpliendo su voluntad y adecuándonos a ese buen espíritu. Pues dispongámonos desde nuestro hogar, desde el mismo automóvil, en la calle, pues pidiéndole a Dios para que nos dé esa gracia. Vamos encomendándonos también a San Juan Pablo II, oración por la familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios, de quien procede toda paternidad del cielo y de la tierra, haz que tu gracia guíe los pensamientos, las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo entero. Haz que los jóvenes encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas las familias para que permanezca siempre, sintamos su presencia, descubramos nuestro plan de Dios y podamos ser esos agentes de esperanza, de misericordia en el mundo. Les agradezco, sigan compartiendo pues este
programa, invitando a más personas para que sean más las familias que decidan cambiar, que decidan ser diferentes, que se decidan por el bienestar, por la verdad, por el amor. Pues aquí los esperamos, estaré leyendo sus comentarios y poniéndolos en oración. Gracias y nos vemos aquí el siguiente viernes. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendeceros, Señor, las familias. Amén. Bendeceros, Señor, la mía también. Bendeceros, Señor, las familias. Amén. Bendeceros, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Y por ellos se encuentren el don de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la certeza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecir, oh Señor, las familias